Bienvenidos a un video más. En esta sección vamos a ver velas institucionales, ¿sí? Son unas velas de manipulación que en nuestro caso lo conocemos como liquidity void, ¿sí? Son unas velas grandes que aceleran un movimiento, pero que a la vez funcionan como un bloque de órdenes y que el precio suele manipular, donde inyecta mucha liquidez, ¿correcto? Me encuentro en el par euro australiano, ¿sí? Tal vez puedan fijarse que en algún momento pues el precio estaba en alguna zona de soporte, ¿sí? O una zona por debajo de bloque. Y el precio, sale una noticia, supongamos, am, en el euro. Y esta noticia pues sale positiva. Y el precio en vez de empujar hacia arriba, empuja hacia abajo, ¿sí? Entonces como pueden ver pues el precio aquí teníamos un bloque de órdenes en esta parte. Fíjense, en esta parte de aquí donde tenemos este bloque de órdenes de aquí. El precio lo que hace como una gran vela, fíjense cómo acelera la ruptura de este bloque, ¿sí? Y exactamente aquí nos deja una vela súper grande que es lo que ustedes pueden visualizar aquí. Sí, toda esta vela de aquí. Correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de velas, ¿sí? Por lo general el precio suele volver a su 50% o la mitad de toda esta vela a tomar liquidez pendiente que queda por esta zona, ¿sí? Para después del precio venir a empujar nuevamente hacia abajo. En esta parte entra el breaker over structure, ¿sí? O el quiebre de estructura que estábamos viendo en videos anteriores sobre el breaker. Y por lo general en estos vacíos de liquidez nosotros podemos hallar entradas como zonas de OT en Fibonacci, ya que si yo marco este bloque de órdenes, como pueden ver, el precio nunca llega a tocarlo, ¿sí? Y tampoco marcando el de acá, pues llega a tocarlo de ninguna forma, ¿sí? Entonces acá, como pueden ver, siempre se marca el cuerpo completo de esta vela, ¿sí? Y podemos ver una probabilidad marcando nuestro nivel de Fibonacci, viendo si respeta el 50% de esa vela de liquidez, respetando el 50% de esa vela de liquidez y que también respete nuestra óptima entity trade, ¿sí? De esta forma nosotros podemos tomar un trade de posición bajista, ¿correcto? De posición bajista por lo general hasta un bloque de órdenes en el cual el precio tenga por debajo, en este caso, pues nuevamente hacia acá, ¿sí? Entonces estas posiciones suelen ser de swing o pueden ser un poco más alargadas, pero siempre tiene que haber clave, como estas velas. Entonces, por lo general van a haber retrocesos donde no toque su bloque de órdenes, se quede a distancia, algunos pips sobre el bloque, tanto este como el de acá. Y es justamente porque en esta vela que queda liquidez, como dije, ¿sí? Mucha gente está esperando el quiebre de este mínimo y cuando ven que el precio rompe con fuerza, pues empiezan a vender. Entonces el precio, como dije, necesita venir a pillar. Fíjense esta consolidación, necesita venir a pillar todas las ventas que entraban aquí, toma liquidez y da el último movimiento para después dar una posible reversión, ¿sí? Entonces, como mencionaba, ¿sí? Todo se basa en entender el breaker, ¿sí? El cambio de estructura, pueden fijarse. Por eso, recuerden que siempre tienen que ir marcando máximos o mínimos en una tendencia para que no se pierdan dónde está el precio, ¿sí? Correcto, fíjense acá este máximo, el de aquí. Y después fíjense, por ejemplo, el máximo de acá. Pueden visualizar también este mínimo de aquí, ¿sí? Y este mínimo, pues que se había encontrado acá. Entonces, como pueden ver, el precio liquida tanto máximos y mínimos, es decir, crea una confusión porque hace un máximo, hace un mínimo. Hace un máximo y después hace un mínimo. Y después de un máximo previo, fíjense cómo cambia nuevamente. Radica máximo y fíjense otra vez, se regresa, fíjense, se regresa, correcto, ¿cierto? Se regresa, crea otro máximo, ¿sí? Crea otro mínimo que radica esos mínimos, ¿sí? Y fíjense que finalmente vuelve a subir. Entonces va haciendo varios fallos en la estructura en esta consolidación, por lo cual te puedes perder en estos movimientos, ¿sí? Puede haber mucha confusión de qué hacer, pero para que no tengas este tipo de inconveniente, recuerda, tenemos que buscar este tipo de velas, ¿correcto?
y verificar si una vez que regresa casi al 50%, ¿sí? El precio nos está respetando nuestra zona de OT, ¿sí? O nuestro Optimal Entry Trade nivel 79 para poder tomar una posición bajista, ¿de acuerdo? De esta forma recuerda que el mismo objetivo de esta operativa es el bloque de órdenes que nosotros tenemos hacia acá abajo, ¿sí? Donde si puedes visualizar tenemos nuevamente una posición alcista. Pueden fijarse, tenemos un modelo breaker, el precio crea un mínimo, correcto, fíjense, crea acumulación de compras en esta zona de acumulación. Fíjense, el precio empieza a subir con estructura, fíjense. El precio mantiene aquí, como pueden ver, máximos iguales por esta parte, triple piso en retails, ¿sí? Consolidación aquí, gente comprando. Buy stops por encima del máximo, gente creyendo que va a subir. Stops por debajo de esta zona, fíjense cómo el precio baja. Toca aquí, ¿sí? Vuelve a subir y vuelve a bajar. Pero fíjense cómo a la final se cae dentro del bloque, pero lo que hace principalmente es erradicar este mínimo que dejó pendiente aquí. Fíjense, una vez que toma liquidez erradicando a toda la gente que compró, como a la que estaba vendiendo dentro de todo este rango de aquí, ¿sí? El precio, lo que hace, fíjense, es que automáticamente el precio después empieza a subir, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un breaker, ¿sí? En todo el concepto, fíjense cómo el precio, bueno, en este momento había respetado el optimal entry trade, y por eso es que recuerden que el stop loss, ¿sí? Pues va stop loss, ¿sí? O por debajo del bloque, recuerden, entonces, si nosotros hubiéramos colocado aquí abajo, pues nos hubiera sacado. Si hubiéramos colocado acá, nos hubiera sacado. Pero fíjense, tal vez entrábamos con un poco de drawdown negativo porque el precio había caído unos 26 pips por debajo, pero como pueden ver el beneficio fue bastante bueno porque el precio subió alrededor de casi 200 pips. Entonces, como pueden ver, todo consiste en identificar los fallos de la estructura para poder entender los modelos de breaker, ¿sí? Y asimismo modelos de venta que tal vez pueden estar desde arriba. Cuando vean que, por ejemplo, el precio suele tener reversiones como mencioné, ¿sí? Fíjense acá, más o menos por aquí, como pueden ver, tenemos otra vela de este tipo que menciono. Y en algunos casos, puede ser que no tope el 50%, correcto, no va a topar el 50%, pero hay una clave para poder tomar esta operativa, ¿sí? La cual consiste, recuerden, en que los máximos previos se crean en el Open de Londres, correcto, justamente acá. Son las 8 de la mañana, ¿sí? El Kilson, recuerden que el Kilson de Londres manipula órdenes por encima de un Asian Range para después posiblemente dar una expansión bajista. Entonces, como pueden ver aquí esta gran vela, si el precio apenas había tocado aquí esta zona, solamente esta zona de aquí, pero pueden fijarse cómo el precio hace nuevamente fallos en la estructura porque crea un mínimo, ¿sí? Crea un máximo, fíjense, un mercado lateral, correcto, viene el Kilson de Londres, fíjense, donde hace el quiebre hacia arriba y después termina expandiendo bajista. Recuerden que cuando no haya nada de esto, ¿sí? Y tengamos una vela como estas, ¿sí? Recuerden que en algunos casos vamos a poder marcar un FIBO, en otros casos como este no vamos a poder marcar FIBO, pero sí podemos valernos de una herramienta valiosa. Verificar si el nivel del ADR se encuentra aquí, cuando toque esas dos AM para ver. Recuerden que estamos operando siempre a favor de la tendencia, entonces, como pueden ver aquí en esta consolidación, recuerden siempre lo que mencionamos, buy stops por encima, sell stops por debajo. Por eso pueden fijarse una vez que el precio activa los sell stops, después viene un turtle stop gigante, ¿sí? O un Judas. Entonces, sigamos aquí a continuación de tendencia y quiero que noten este pequeño detalle de acá, donde teníamos aquí el bloque de Londres que había mencionado, ¿sí? Del Kilson, este pequeño bloque de acá, correcto. Que el precio aquí, como pueden ver, pues no había tocado el bloque, ¿sí? No había tocado y, por ejemplo, tampoco lo uso para mitigación, ¿sí? Tal cual como había mencionado, vuelvo a repetir lo mismo, la vela grande, correcto, la vela grande, marco mi Fibonacci y veo confluencias, entonces como pueden ver el precio respetaba muy bien la zona de OT,
en caso de ser mi Asian Range, ¿sí? Recuerden que podemos marcarlo también de cuerpos, si quiero tener mayor precisión en perdón, tener un poco más rápida la entrada precisa, ¿sí? Pero siempre a mayor precisión, recuerden que yo marco el FIBO de mechas a mechas y como pueden ver aquí, pues el precio lo que hace es un breaker, precio sube, baja, sube, erradica este máximo y nuevamente vuelve a descender, ¿sí? Por lo general estas velas siempre tienen que ser un poco grandes, agresivas. Quiero que se fijen nuevamente acá. Esta vela que tenía aquí, como pueden ver, es una vela súper grande, ¿sí? Entonces pueden fijarse como aquí, pues, mucha gente al ver este quiebre agresivo empieza, pues, a ver posiciones de venta y como pueden visualizar aquí, prácticamente aquí tenemos un patrón bajista, ¿sí? Prácticamente un patrón bajista. Y después, como dije, esta vela que inyecta liquidez a la baja, lo que hace es que muchos retails, ¿sí? Voy a marcar esto y voy a pasar a 30 minutos para que puedan ver un poco más claro, ¿sí? Entonces quiero que se fijen como aquí, justamente aquí, pues ahí está el mínimo, ¿sí? El último mínimo mencionado, fíjense, correcto. Retails viendo su retest, continuar a la baja, ¿sí? Y pues como pueden ver acá, pues el precio se da la vuelta y esta vela, fíjense, inyectó liquidez aquí, ¿sí? Pero simplemente para tocar sell stops por debajo del mínimo y simplemente para hacer creer a la gente que el precio va a continuar cayendo y fíjense cómo después se da nuevamente la vuelta, ¿sí? Entonces aquí ya no podíamos usar un concepto bajista, ¿por qué? Porque recuerden que para que el liquidity de una vela grande sea válido, si es que yo lo marco, el precio tiene que ir creando por debajo de esto una estructura fallida, como ya conocemos, ¿sí? Ir acumulando órdenes y subir al 50%. Y cuando marque el FIBO de aquí hasta acá, debe coincidir en el lote del 79 para poder tomar una posición a la baja, ¿sí? Y así mismo el mismo breaker viene aquí a dar una reversión de tendencia, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos nosotros un bloque de órdenes en esta parte de aquí. Tenemos un bullish order block. Y como pueden fijarse, pues tenemos una entrada por mitigación al 50%, mitigation block, ¿sí? Entonces, esto lo explico para que ustedes no se confundan cuando vean un tipo de vela grande, ¿sí? Cuando hace una ruptura, ¿sí? Tenemos que identificar bien, fíjense. Una cosa es que el precio haga una vela al final de un movimiento, pero otra muy distinta es que el precio acelere una de estas velas, ¿sí? Con esta vela grande y que se aleje una distancia considerable de esto para que el precio después vaya bajando y termine después subiendo a su 50% para entregar una posición de venta. Como pueden fijarse aquí el precio nunca se alejó, ¿sí? Entonces por eso es que esta vela no tiene efecto en lo que estoy mencionando. Pero lo que pueden ver aquí es que el precio acaba de entregar una posición por breaker al lado contrario, ¿sí? Y nuevamente quiero que se fijen acá. Acá nuevamente nosotros tenemos una vela de liquidez, ¿sí? Un liquidity void, esta vela grande, como dije. Y quiero que se fijen cómo el precio exactamente vuelve casi a su 50%, fíjense, al 50% de esta vela grande, ¿sí? Explico, vuelve al 50% de esta vela y por lo general sigue subiendo, ¿sí? Lo que sucede es que por encima de máximos, como dije, cuando el retail ve su cambio de tendencia, ¿sí? Suele entrar con buy stops o entrar de forma agresiva y esta vela lo que hace es confundir al retail creyendo de que el precio va a subir, ¿sí? Entonces en algunos casos van a ver que el precio rompe una zona con un patrón envolvente y después del precio se empieza a regresar, toma liquidez por acá debajo y después vuelve a subir, ¿sí? Entonces estas velas están presentes en todo momento, por lo que aquí voy a mencionar algo importante. Cuando nosotros tengamos un bullish order block, en este caso, fíjense, y después tengamos el quiebre con una vela grande como este liquidity, ¿sí? Aquí entran dos combinaciones importantes.
voy a mezclar tanto el mitigation block con la vela de liquidez. Si el mitigation es recapitalizado al volver en su 50%, como en este caso, ¿sí? Y ese 50% es igual a la vela de liquidez que está acá, nosotros tenemos una entrada de alta probabilidad de reversión hacia el alza, ¿sí? Por eso quiero que noten acá nuevamente lo que les menciono, que el precio sube con velas agresivas y que después, una vez que sube, otra vez se empieza a regresar, ¿sí? Se empieza a regresar. Por eso, lo único que hacen es con estas velas es de engañar, ¿sí? Y una vez que pues el retail entra a comprar porque veo fuerza en la tendencia, el precio se vuelve, a veces a la mitad, un poco más abajo y después vuelve a subir, ¿sí? Entonces, fíjense nuevamente acá, ¿sí? Nuevamente acá lo que voy a mencionar. Este es el par euro neozelandés, ¿sí? Fíjense este bullish order block que tenemos aquí. Fíjense la vela de acá. Tal vez aquí también podrían haberse confundido e interpretar mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez hubieran marcado esto, ¿sí? Hubieran marcado esto y viendo que el precio aquí volvió al 50, hubieran tomado una entrada en venta, ¿sí? Estamos mal porque recuerden que nosotros tenemos que movernos a favor de la tendencia, ¿sí? Entonces lo único que hace esta vela, fíjense, lo único que hace esta vela es que sube acá a liquidar todos los máximos anteriores e inclusive meterse por este soporte que tiene el retail. Por eso les menciono que esto, como ven que rompe con fuerza, creen que va a subir, ¿sí? Porque rompe su resistencia con fuerza, pero el precio una vez que rompe con estas velas grandes siempre se regresa, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos que buscar bloques o tenemos que buscar entradas óptimas con el nivel del FIBO para poder tomar una entrada correcta a favor de la tendencia, ¿sí? Este, pueden ver acá estas velas súper grandes, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo que hace el precio nuevamente acá, este es del dólar yen. Fíjense aquí, ¿sí? Fíjense, OT, ¿sí? Nivel 62.5, en algunos casos también va a coincidir con el OT 70 o con el 62, ¿sí? Que va a ser el 50% como pueden ver de esta vela grandota. Fíjense que el precio una vez que llega al 50% radica máximos anteriores y una vez que llega a eso vuelve a expandir a la baja, ¿sí? Y como dije, el objetivo de esa pequeña reversión es tratar de tomar hasta donde haya un bloque de órdenes, como por ejemplo podría ser esta zona de aquí, ¿correcto? Entonces van a haber muchos casos, como dije, en los que el precio va a formar este tipo de velas, ¿sí? Este tipo de velas, pero no hay que engañarse, ¿sí? No hay que confundirse. Recuerden que estas velas son cuando vayamos a tomar ventas a favor de tendencia en retrocesos o compras, ¿sí? Pueden fijarse acá, por ejemplo, un ejemplo más del quiebre de estos máximos, ¿sí? Retail trader viendo fuerza, ¿sí? Correcto con el patrón envolvente, como les digo, empiezan a comprar y después del precio vuelve a regresarse todito, ¿sí? Y por eso menciono que en estos casos, cuando hay estas velas, es tratar de buscar un bloque o ver si tal vez tenemos una entrada por mitigación, ¿sí? Como pueden ver, aquí tenemos un bloque de órdenes en el 50%, ¿sí? Aquí hay un doble piso, como pueden ver, como mencioné, sirve cuando es a favor de la tendencia. Y también podemos encontrar aquí que el precio, fíjense, respetó correctamente nuestro nivel de OT, ¿sí? Para tener expandiendo alcista, ¿correcto? Vamos a dar más posibilidades, fíjense acá. Esta es una vela, fíjense esta vela súper grande. Cómo acelera el quiebre de una zona, fíjense porque quiebra el máximo, ¿correcto? Entonces miren muy bien acá. Esto de aquí, pues retailers viendo a favor de la tendencia, comprando en el quiebre y lo que hace el precio después es regresarse, fíjense, se regresa todo lo que subió. Si se fijan en este caso no sirve nuevamente usar esta vela al 50% para comprar. ¿Por qué? Porque recuerden que el precio no se está alejando o haciendo un quiebre de breaker o algo para terminar comprando. Recuerden que hay que combinar, ¿sí? O con un bloque de mitigación. Entonces, en este caso, como no existe nada de eso, pues estas velas grandes lo único que suben es de acelerar tendencia quebrando máximos para activar buy stops que quedan pendientes por estas zonas,
¿sí? Como pueden ver, el precio lo que quebró es este máximo, ¿sí? Este máximo que había aquí. Entonces, fíjense, una vez que activa sus buy stop, ¿sí? Porque vienen a favor de su tendencia, después activando sus buy stop se da la vuelta. Entonces, lo que menciono, tratemos de ver si esto, correcto, si esto de aquí tiene coincidencia con algún bloque de órdenes. Como pueden fijarse acá, nosotros aquí tenemos un bullish order block, ¿sí? Fíjense cómo el precio baja, vuelve, ¿sí? Si nosotros marcamos un FIBO, tenemos una entrada perfecta en nuestro nivel de OT y a la vez podemos encontrar que el precio, ¿sí? También estaba dentro de esta vela grande, ¿correcto? Entonces de ahí pues fíjense simplemente tomar posiciones de la venta súper fáciles, ¿sí? A favor de la tendencia. En algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, estas velas grandes, ¿sí? En algunos casos no solamente suelen manipular, también suelen ser forma de recapitalizar bloques, de acelerar tendencia, ¿sí? Voy a dar un ejemplo en el US 500, una operativa en 15 minutos. Am, Fíjense, cuando el precio hace estas velas grandes, ¿sí? Como les digo que suele regresarse otra vez. Entonces, pues en estos casos es mejor tratar de buscar una entrada o una posición de venta, siempre y cuando sea a favor de nuestra tendencia, ¿sí? Fíjense más o menos acá, este bloque de órdenes, ¿sí? Fíjense cómo el precio sube con agresividad, ¿sí? Sube una vela súper grande. Por eso les menciono que estas velas, por lo general, suelen cazar máximos, ¿sí? O también sirve para hacer fallos de la estructura. Pero como menciono, si nosotros podemos entender esto y tomar entradas a favor de la tendencia, combinar con el Optimal Entry Trade, fíjense las posiciones que podemos tomar a la venta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí no tenemos alguna liquidez pendiente. Vamos a visualizar otro par en el que tengamos esta liquidez mencionada, ¿sí? Fíjense, vamos por aquí. Y fíjense que yo al marcar este FIBO, como dije, respeta el Optimal Entry Trade en estas velas súper grandes. Y la entrada contraria simplemente comprar hasta el bloque que se encuentra para arriba. Recuerden que esta operativa son en cortos, ¿sí? Am, es porque explico, fíjense, aquí hay un bloque, pero el precio no sube a tocar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que menciono? Cuando pase esto, tenemos que buscar estas velas grandes y marcar nuestro FIBO para ver si el precio respeta nuestro Optimal Entry Trade y ver si coincide bien con el 50%. Coincide muy bien con el 50%, como pueden ver, más o menos por aquí, que el precio toca más o menos con mechas justo con el nivel 79. Entonces pueden ver cómo respeta bien para dar una posición de compra, ¿sí? Y es natural porque fíjense, aquí el precio da velas, estas velas grandes, retails comprando, el precio sube un poco, se da la vuelta, liquida y vuelve a subir, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo más de este tipo de velas, son muy interesantes. Correcto, pueden fijarse, por ejemplo, esta super vela de acá, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el precio aquí, marcando el FIBO, ¿sí? Fíjense cómo el precio vuelve nuevamente al punto de OT, ¿sí? Pero bueno, en este caso, no realmente no tocó. Pero como dije anteriormente, si tenemos un rango asiático que está cerca de este liquidity, si de esta vela de liquidez,
tenemos que ver si a las 2, como dije, justamente en Londres, aquí el precio está muy debajo, recapitalizando un bloque o manipulando por debajo para tomar una entrada alcista. Y lo que podemos combinar, como mencionas anteriormente, es ver si por aquí tenemos tal vez un bloque que puede ingresar dentro de esto. Entonces, como pueden ver, pues aquí no existe ningún bloque aquí en esta parte. Entonces, este tema tal vez sería un poco complicado, ¿sí? Porque, como pueden ver, solamente hizo un Asian Range, cayó un poquito al punto de Londres, pero la idea es que, como pueden ver que el precio se queda aquí, es que la liquidez quedó pendiente por aquí, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Aquí quedaron puestos buy limits institucionales, que el precio cuando se da la vuelta viene a tocar esas órdenes pendientes para continuar expandiendo alcista, ¿sí? Podrá haber casos en los que, por ejemplo, fíjense esta super vela de acá, esta vela super grande que el precio formó la vela aquí, y como pueden ver el precio nunca la hizo lo que mencionamos hace rato, ¿sí? Como, como pueden darse cuenta aquí, nosotros teníamos aquí un bloque, ¿sí? Por eso menciono lo importante que cuando coinciden al 50%, hay que ver si el precio rechaza el bloque con el FIBO. Entonces, como pueden ver acá, justamente aquí donde está, pues está respetando esta parte aquí del lote con la mecha, el 50%. Fíjense, tenemos esta parte de aquí. Vamos a marcar el bloque de acá. Fíjense. Entonces, aquí tal vez en este ejemplo no se cumplió, ¿sí? Entonces, demostrando que en algunos casos tal vez no suceda lo que estábamos esperando. Y por eso es importante la gestión de riesgo. Como pueden ver, aquí quedó invalidado, ¿sí? Quedó invalidado, pero lo que el precio realmente, fíjense, subió a hacer es alcanzar máximos anteriores. Entonces, explico por qué esto de aquí no funcionó. Hay una explicación para esto. No funcionó porque no sea alta probabilidad. No funcionó porque nosotros tenemos aquí un Judas Swing, ¿sí? Y recuerden que el Judas va a ir a buscar los máximos anteriores. Por eso es que aquí esta vela no sirvió para nada, ¿sí? Otra cosa importante es que cuando busquemos esto no tiene que haber presencia de un Judas, porque si existe un Judas, esto no sirve, ¿sí? Vamos a ver un poco más de explicación. Fíjense esta vela. Fíjense cómo el precio sube dentro de todo esto. Fíjense. Y lo que menciono, tratar de buscar un bloque de órdenes que esté a la par con el máximo en el que esté el precio, ¿sí? Entonces miren, lo secundario, como dije, marcar FIBO, pero si yo marco el FIBO aquí no va a dar, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí igualmente, la primera entrada que el precio dio aquí, si se fijan, bueno, entregó un corto, ¿sí? Que igualmente pues pudo ser tomado en cortos de movimiento. Entonces recuerden que este tipo de velas grandes, ¿sí? Cuando vean que el precio vuelva y no toque su bloque, pero se quede en el 50% de estas velas grandes, ¿sí? Recuerden que pueden ser tomadas como bloques, ¿sí? Y solamente necesitamos las confluencias del FIBO o ver que esté en el 50% o que vaya siendo estructuras de modelo breaker para que esto tenga sentido.